Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muy buenas tardes, un placer poder compartir este espacio con la audiencia de Cabildeo. Lucha Libre es un espacio, como bien lo anunciamos, para promover la libertad de expresión, la libertad de ideas y, por supuesto, reflexión, especialmente en este momento en el que pues, el país está en una encrucijada. No sé, lo vamos a analizar con Pablo Solón, activista, medioambientalista, director de Fundación Solón, una institución que ha tenido mucho que ver en estos más de 13 años que seguramente hoy vamos a analizar. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de estar aquí contigo, aunque es un tema realmente muy doloroso el que vamos a tratar. Bueno, hay un momento de quiebre. ¿Qué pasó? ¿Cómo analizas esto que ha ocurrido en Bolivia, este proceso que nos está advirtiendo incluso por algunas señales que interpretan, por ejemplo, desde el CONADE, que pudieran derivar en una situación tan catastrófica como una guerra civil? El pequeño Vietnam, del cual nos advirtió el tristemente célebre Juan Ramón Quintana. Así es. Bueno, mi opinión, o sea, hay que ir un poquitito atrás, ¿no? ¿Por qué renuncia Evo Morales? Evo Morales no renuncia porque los militares le obligan, como él ha tratado de mostrar a la prensa internacional. Él renuncia porque la relación de fuerzas se le había vuelto adversa. ¿Por qué? Por el motín policial. Motín policial que, hay que decirlo, no surgió de las cúpulas policiales, sino fue de la base, ¿no? Fue la base que se cansó y que dijo ya no más y dejaron de salir a las calles. Y esto genera un cambio en la relación de fuerzas. Hasta antes del motín teníamos nosotros grupos de manifestantes del MAS con el respaldo, la protección de la policía versus grupos de la oposición. Entonces, este motín policial, sumado al hecho de que se hace público la auditoría de la OEA, donde se constata el fraude, hacen que él cambie de estrategia y pase a la estrategia de hacerse la víctima. Hacerse la víctima para despertar emociones, sentimientos, mostrar la imagen de un golpe de Estado, para que la gente empiece a salir no por una instrucción de Palacio de Gobierno, sino por sentimientos, por miedos, por temores. Y entonces ahí empieza él a incentivar a que salgan estos grupos. Quisiera analizar, Pablo, este malestar de la policía. A ver, llevamos tantos años en democracia, con altos y bajos, obviamente, con gobiernos neoliberales, por supuesto, a los que también se ha cuestionado, combatido, etcétera, pero también venimos de una larga tradición de luchas por recuperar la democracia, golpes de Estado, situaciones realmente críticas. Y algo que yo no había visto, que lo he cuestionado, incluso en un análisis de lo que en ese momento, en los días previos a la renuncia de Morales, constituía la actuación de la Central Obrera Boliviana, es que se hubiera utilizado a campesinos y mineros virtualmente como mercenarios del gobierno. Creo que esa arremetida contra la ciudadanía que protestaba en las calles, al menos en la sede de gobierno, era una ciudadanía con un esquema muy perverso. O sea, Evo Morales primero creyó que las protestas eran protestas de jóvenes confundidos, pagados por notitas. Y pititas, con pititas. Se ofreció a dar un talleres de cómo bloquear, pero se equivocó. Resulta que esas protestas, esos bloqueos con pititas fueron creciendo y entonces ahí él empezó cada vez más a recurrir a grupos de partidarios del MAS, algunas
direcciones de organizaciones sociales, atraer gente en buses, y la presencia de estas marchas visiblemente organizadas desde el Palacio de Gobierno. Y colocadas dentro de la Plaza Murillo, ¿no? Y colocadas dentro de la Plaza Murillo, o sea, se pusieron baños en la Plaza Murillo para que estas delegaciones que habían venido aquí, ¿no? Se puso a la policía a servir pollo a a los manifestantes, o sea, era una manifestación de absoluto irrespeto por la institucionalidad policial. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué? Yo creo que totalmente, ¿no? Esto golpeó a sectores de la policía, y más que en algunos lugares, como en el caso de Cochabamba, el comandante era, antes que comandante, un militante del movimiento al socialismo que actuaba en función de no precautelar la paz ni a la población, sino de precautelar a los sectores que habían llegado a protestar, exponiendo también a las propias bases policiales, ¿no? Entonces, hay un malestar. También yo creo que hay un malestar más histórico. Los militares han sido los mimados del gobierno. Son el único sector en Bolivia que tiene jubilación con el 100%. 100%. Ningún otro sector tiene. En la policía durante el motín se escucharon reclamos en ese sentido, pero fue muy diverso. El motín no tuvo una cabeza. Se dio en Cochabamba, luego se empezó a expandir a Sucre y a otras ciudades, pero este motín cambia la relación de fuerzas. Entonces, Evo lo que hace es, bueno, voy a renunciar, diciendo que hay un golpe cívico-policial. No habla él en ese momento de militares, en absoluto. Y vamos a provocar una reacción. Pero la reacción que provoca es una reacción, sí, de partidarios suyos, de grupos de vándalos, con ataques terribles que se dan a algunos domicilios, a los buses de Pumacatari. Y esto provoca una mayor indignación en la población, ¿no? Él se da cuenta y se asusta y se va a México, ¿no? Ahora, esa forma de articulación de la protesta, porque todo hace ver que esto no ha sido espontáneo. Silvia Rivera en alguna intervención dijo que ella vio que los manifestantes que bajaban a la zona sur tenían tarjetas del teleférico, digamos, o sea, se utilizó el aparato estatal para garantizar que el vandalismo que el MAS decidió organizar para atemorizar a la ciudadanía y eventualmente controlar la protesta social era una cuestión que no fue improvisada, no fue, o sea, es una estrategia perversa de tratar de aplacar la protesta. Yo creo que sí. Es el estilo del MAS, tú que has estado dentro. Así lo planificaron, así lo pensaron, porque eso... Yo creo que hay una historia a la cual nos podemos referir, que es la del Tipnis. En el caso del Tipnis, nunca me voy a olvidar, lo envían a David Choquehuanca, en ese entonces canciller, a la zona del conflicto, y con policías infiltrados entre los manifestantes, los retienen. El discurso que se hace del lado del gobierno es: esta marcha ya no es de indígenas, están delinquiendo, lo están secuestrando al canciller. Claro. Horas después lo liberan al canciller. Yo me acuerdo viéndome con David cuando llega a La Paz, y David me dice: este Sacha Llorenti quería que baje en silla de ruedas. Y me han puesto 2 camillas con policías heridos, como para mostrar de que yo hubiera sufrido algo. Yo no sufrí, ellos, sí, estuve ahí, no ha sido secuestro, y nunca quiso aceptar la teoría. Lo retuvieron porque querían soluciones. Como ocurre en cientos de conflictos en los que hemos estado. Uh-huh. Pero ¿cómo se fue construyendo en el caso del Tipnis? Entonces es un secuestro, ya no es un grupo legítimo,
de indígenas que están marchando por su territorio, tienen otros fines, la embajada norteamericana está detrás, y al día siguiente tenemos nosotros la intervención policial. Chaparina, ¿no? En Chaparina. Intervención policial que es decidida por el gobierno, ¿no? Porque hay un elemento clave, ¿no? Que lo dice la propia ministra de Defensa. Se reunieron en una reunión en la casa del presidente esa misma noche mientras transcurría y la represión, y discutieron cómo vamos a hacer para evacuar rápidamente a estos indígenas que están siendo detenidos por las fuerzas policiales. E incluso querían llevar aviones para hacer su traslado a otros lugares. Pero la estrategia les fracasa. Claro, porque hay resistencia también de poblaciones intermedias. De poblaciones intermedias. Impiden que los aviones despeguen. O que aterricen, como fue el caso de Rurrenabaque. Y entonces al día siguiente empezamos a ver los cambios, ¿no? Primera conferencia de prensa de Sacha Llorenti, esto fue para preservar el orden público. Por eso actuó la policía. Como obviamente eso no convence, sale inmediatamente o al poco tiempo Evo Morales diciendo: yo no fui, aquí se rompió la cadena de mando. Y al día siguiente tenemos a Sacha Llorenti diciendo exactamente lo mismo. Entonces, hay antecedentes de esta clase de... Claro, y ahí cortan cabezas de policías, ¿no? Cortan cabezas de policías y lo premian a Sacha Llorenti por haber... organizado la represión. Organizado y por haber tenido que renunciar, ¿no? O sea, ¿tú crees que estos antecedentes pudieran haber puesto en la cabeza de Evo Morales y de su equipo que podían continuar actuando con cierto grado de impunidad? Porque este es un antecedente, pero hay otros, no te olvides Caranavi, hay otras circunstancias. El único que a mí me consta totalmente es este. Pero digamos, el modus operandi, porque ya parece un modus operandi, parece que se replica, ¿no? El sentido del desprestigio, de señalar. No te olvides cuando la gente en La Paz tuvo que salir a ponerse la cara de Berta y decir todos somos Berta, cuando incluso sacan sus antecedentes de una detención que ella tuvo por transportar droga. Que bueno, para desprestigiar, porque en ese momento era la cara visible de la movilización indígena también. O sea, un estilo de intervención ante la protesta social que una y otra vez siempre terminaba con la balanza a favor del gobierno. A eso me refiero. Así es, ¿no? Yo creo que, por eso, cuando a mí me llamaron el día domingo, muchos para decirme: wow, ha renunciado Evo Morales, y estaban muy alegres y querían celebrar, y les dije: un momento, esto es simplemente un cambio de estrategia para pasar a un contraataque distinto. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo todavía hasta ahora, ¿no? Obviamente en la estrategia no todo está planificado, ¿no? Él esperaba que el vacío de gobierno durara y entonces que todo fuera un caos y que incluso sectores de la clase media dijeran: por favor, Evo, vuelve, porque sin ti esto es ingobernable. No estaba en sus planes una jugada tan rápida de sucesión constitucional presidencial. O sea, hicieron y deshicieron la Constitución y no leyeron todo lo que tenían que leer, más o menos, porque esta salida fue posible gracias a una minuciosa revisión de fallos constitucionales, ¿no? Efectivamente, pero no lo vieron, nunca ha sido el fuerte. Incluso las renuncias de Salvatierra y de Susana Rivero, parece que no estaba en los cálculos esto, ¿no? No, porque ellos estaban en la línea del vacío todavía, ¿no? Entonces, todo el mundo a renunciar. Hubo una instrucción de renuncia. No es que renunciaron por casualidad. Claro. Algunos lo hicieron por efectivo temor, por miedo y porque ya no querían esta situación. Otros lo hicieron porque hubo una instrucción de renunciar. Cuando
se posesiona la presidenta transitoria, ahí hay un reajuste en la táctica, ¿no? Que es, no, pues, hay que quedarse, porque en verdad el MAS comete un error. El MAS lo que debía haber hecho era renuncia a Evo Morales y asume otro del MAS el gobierno. Salvatierra, ¿no? Tenían todo para hacerlo. Pero es que en ese momento la idea era el vacío de gobierno, el caos y el clamor popular de todos. Cuando eso no pasa y empieza a haber un gobierno interino, entonces vuelven a sus funciones y continúa la estrategia de la movilización y la confrontación. Para lograr algo que lo logran, atacan a los cuarteles policiales para lograr que salga el ejército. Porque hasta entonces el ejército no había salido. Pero no es que no salió porque Evo no quería. De hecho, en una entrevista, en alguna de las entrevistas de las tantas que Evo Morales dio en su corta estadía todavía en México, él dice, y estas Fuerzas Armadas, este general Calimán que un tiempo antes estaba vivando al gobierno, no quisieron salir, pedían orden escrita y todo el mundo sabía que efectivamente en el alto mando militar había resistencia y efectivamente pidieron orden escrita, como que ahora la exigieron y el gobierno de Yanine Áñez se los otorgó. Sacó este decreto que me parece un error y además una violación de los derechos humanos. Pero yendo a la parte del ejército, yo coincido contigo. El ejército no quería salir, tiene mucho miedo de que vuelva a ser sindicado como fue en octubre del 2003. Claro, los únicos procesados fueron los militares, procesados y encarcelados, ¿no? Procesados y encarcelados. Uh-huh. Entonces, obviamente, no querían arriesgarse a eso y le dijeron no a Evo. Los militares y la cúpula militar, que es totalmente favorable a Evo Morales, ¿no? Ahora, yo creo que los militares, llegado el momento en el cual se rebasa aquí el control de la policía por los asaltos, ¿no? Lo que ocurre el día 11 de noviembre, no sé cuántos cuarteles policiales en todo el país, pero estamos hablando más de una docena, son atacados. Sí. Entonces, hay una presión para que salga el ejército, ¿no? Lo que es entendible, pero es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la salida del ejército es lo que también quiere Evo Morales jugando ahora del otro lado, porque le da el argumento de esto, ven, es un golpe. ¿Y cómo interpretas? Entiendo, obviamente, y coincido contigo desde una postura ceñida en el estricto respeto de los derechos humanos, etcétera. Entiendo la preocupación que tienes respecto a la salida de las Fuerzas Armadas y del decreto que aprueba el gobierno. Sin embargo, la ciudadanía siente como una especie de alivio. Así es. Es decir, yo estaba en el velorio de mi hermana, a la que no pudimos empezar a velar porque en Villa Fátima el día lunes era así un caos. Tuvimos que dejarla en la morgue del hospital porque no la podíamos trasladar al velatorio. Y al día siguiente recién estábamos en el velatorio y entonces empieza a posicionarse y a pasar policía y militares y la gente aplaudía. O sea, digo yo, 37 años de democracia sin militares en las calles y que la gente aplauda la presencia militar. A mí realmente me ha conmovido en el sentido de decir, ¿qué hemos hecho para merecer esto? O sea, y de decir, es decir, haber imaginado la posibilidad de un cambio real con el gobierno de Evo Morales, porque muchos lo hemos apoyado, me incluyo, ¿no es cierto? Luego de 13 años llegar a esto, o sea, yo me he sentido desarmada. Debo decir que yo compartí el mismo sentimiento, porque veía cómo la gente decía, por fin los militares, porque ya la policía está siendo totalmente rebasada. En la calle 27 de
calacotos se organizaron para la última defensa porque venían asaltando todo a su paso. Y obviamente hay ese fenómeno. O sea, yo creo que también los militares que no querían se animan a salir porque ven que van a contar esta vez con un respaldo de un sector de la población. Y esto es un cambio, ¿no? Que se opera en 48 horas. Ahora yo quiero que tú trates de explicarme qué ha pasado para que el MAS y Evo Morales nos orillen a esta situación. ¿Cómo interpretas tú? Porque tú has vivido parte del proceso del MAS, has estado muy cerca de Evo Morales, conoces seguramente como no muchas personas el temperamento de Evo Morales y su proyecto de país. Bueno, es una pregunta compleja. Debo decirte que yo me pregunto varias veces esto, ¿no? Evo Morales, yo creo que cayó capturado por la lógica del poder. De ser una persona relativamente sencilla en su primer mandato, y puedo contar un montón de anécdotas, se empezó a volver una persona que consideraba que él era imprescindible, una persona muy arrogante y una persona que era alguien que debía ser, porque sin él nada podía ser. A esta lectura contribuyó mucho Álvaro García Linera. Álvaro García Linera, que no tenía el peso que acabó teniendo, empezó a desarrollar esta locura, ¿no? De se va a ocultar el sol y la luna no va a salir si Evo no está, es decir... Pero desde un punto de vista muy instrumental, ¿no? Porque yo no creo que él pensaba realmente eso. No, él no lo pensaba, pero él sabía que su poder, el poder de Álvaro dependía García, de de estar al lado de Evo y de ganarse el apoyo de Evo Morales, ¿no? Y lo logró porque Evo Morales... Una anécdota, por ejemplo, cuando se declaró el gasolinazo, ¿te acuerdas? Sí, sí. 2010, yo en ese entonces era embajador de Bolivia en Naciones Unidas, pero tenía un contacto permanente con Evo Morales y cuando llego, lo primero que digo es un error garrafal, ¿no? Y a pesar de que no era ministro, me invitan a la reunión de gabinete. Y en la reunión de gabinete no estaban todavía Evo ni Álvaro García. Todos los ministros empiezan a cuestionar la medida, ¿no? Yo no hablé nada, dije, wow, todos están de acuerdo en que esto no va. Estabas escuchando. Llega Evo Morales, Álvaro García Linera y Luis Arce. Y dice, bueno, yo quiero que ustedes me digan ahora cómo vamos a compensar el impacto que hemos generado con el alza de los carburantes. Y todos los ministros se calman, se callan. Y él les dice, pero, a ver, díganme, porque la medida es correcta o alguien de ustedes cree que no es correcta. Nadie dice nada. Y yo levanto ahí mi mano y le digo, yo opino que esta medida es totalmente incorrecta y que no hay forma de compensarla. Si repartimos los 300 millones de dólares, no le va a tocar a nadie arriba de 20, 30 bolivianos por mes. Es una locura. La escalada que hemos provocado de alza de precios no tiene posibilidades. Y fue un careo entre él y yo, diciéndole, no, o sea, porque con Evo sí teníamos un acuerdo, que yo le podía decir lo que yo pensaba. Fue mi condición para entrar al gobierno. Al final, Evo, los otros ministros dijeron, bueno, sí, la medida era correcta, pero ha sido inoportuna, no correctamente bien explicada. Relativizaban. Y Evo dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y Álvaro García Linera en ese momento se para y dice, yo estoy con usted, presidente. La medida es correcta, pero lo voy a seguir. O sea, el único que lo apoya en ese momento a Evo Morales es Álvaro García Linera. Y no es que él no entendía lo que estaba pasando, no es que él creía en la medida, es que él sabía que así se granjeaba el apoyo, el beneplácito. Pero por lo que tú estás detallando y relatando, era un apoyo
al precipicio también, ¿no? O sea, porque todo llevaba a entender en ese momento que la medida era muy, muy compleja. Pero Totalmente. decir, yo estoy con usted y métale, Así es. es un apoyo perverso. Ese es Álvaro García Linera. Ajá. Eso me consta, ¿no? Ujú. Entonces, Evo fue construyendo esto. Él debió haberse retirado ya en el anterior mandato, porque constitucional no era. Claro. Yo estuve cuando le traen a Evo Morales en la casa presidencial la constitución, el borrador de constitución que tenía este artículo transitorio que decía, y se tomarán en cuenta los periodos anteriores de la anterior constitución, algo así lo dice, ¿no ve? Y Evo sabe perfectamente en ese momento De que hecho, esto lo admite ante la OEA, hace un convenio público. él sabe que eso significa que solo podría estar el primer periodo y el segundo periodo. Pero la situación era favorable a nivel económico y él decide forzar el tercer mandato y lo forzó. Y lo ganó porque la situación económica era buena. Ahora yo, me vas a disculpar, lo he planteado en algunos programas previos con Amalia, antes del 20 de octubre. Yo tengo la sensación de que había una oposición un poco en shock, ¿no? Incapaz de reclamar la institucionalidad plena y de asumir la defensa del voto mucho antes de esta crisis. Yo tengo la hipótesis, obviamente no tengo al ingeniero Villegas que me hubiera podido ayudar a comprobarlo, pero tengo la hipótesis de que esto que fue tan burdo, este fraude que fue tan grosero, se fue gestando en anteriores elecciones. Tengo la impresión de que se fue gestando tanto en procesos nacionales como en procesos subnacionales. Lo que ocurrió, por ejemplo, con las candidaturas del Beni para la gobernación. O sea, es un hecho inaudito. Así todo, la gente de UD era en ese momento, ¿no? Ganó la elección, festejaron, hicieron un anuncio como el mismo anuncio que hacía Carlos Mesa al final de la jornada del 20 de octubre. Y el mismo argumento, esperemos el voto del área rural. O sea, no cabía, y pilló de sorpresa a la oposición, porque no cabía en el análisis de nadie, Pablo, era una aritmética al estilo de Álvaro García Linera, con errores, con horrores, ¿no es cierto? Porque no cabía que unos cuantos votitos del área rural del Beni podían cambiar una tendencia que había sido clara, nítida, tomando en cuenta la votación de los centros urbanos más importantes del Beni. Y la cambió y al final se acabó aceptando. Obvio, y por eso digo, ahí veo yo una oposición paralizada, una oposición perdida. Yo reclamaba en la etapa ocurrió en La Paz también. O sea, ¿cómo tú te puedes imaginar? En Sucre también, con los casi 15,000 votos del FRI, que renunció a último momento, y que simplemente el MAS se los embolsilló. Pero eso fue como un asalto a mano armada. Pero eso es una suerte de, si tú lo has podido hacer antes, ¿por qué no lo vas a poder hacer ahora? Por eso te digo, o sea, creo que esto del fraude electoral se fue incubando con estos ensayos, ¿no? No estoy autorizada, digamos, para revelar el nombre de una autoridad del Oriente que estaba muy, muy cercana a los círculos de decisión del MAS, muy cercana a Evo Morales, que me dijo, Zulema, aquí se imprimen 1 millón de papeletas por demás. Me lo dijo, ¿no? Entonces... Ahora, ¿por qué la oposición actúa así? Porque yo creo que el gobierno la compró a la oposición. La oposición entró al gobierno. O sea, sobre todo... A través de sus empresarios. A través de sus empresarios, a través de leyes. Por ejemplo,
está claro que todas las Todo el tema de la leyes, chiquitanía, todo ¿no? el tema de la chiquitanía, esas La leyes ampliación de la frontera agrícola. fueron acordadas con la oposición. Lo del etanol fue aprobado por unanimidad en el Parlamento entre oficialismo y oposición. Es decir, cuando Álvaro García Linera les dice, nunca han ganado tanto como bajo el gobierno de Evo Morales, le está diciendo, nunca han ganado tanto a los Y es la verdad, ¿no? La agroindustriales, banca. la banca, los agroindustriales. Entonces, la oposición era, sí hay un problema democrático, político, institucional, pero estamos haciendo Ujú. buena platita, ¿no? Y la inestabilidad nos perjudica. Entonces, en este análisis, yo digo que el gobierno obviamente incorporó a estos sectores empresariales de la derecha hasta que ocurrió lo que iba a ocurrir. Estos sectores vieron que no lo iban a acompañar ya a Evo Morales en esta aventura, de ninguna manera, y que había llegado el momento de asumir ellos directamente. Pero yo tengo la impresión, Pablo, de que este quiebre que hoy estamos viviendo y cuyas consecuencias seguimos soportando de múltiples maneras, desde la psicosis, desde el miedo también, mucha gente está atemorizada por lo que ha ocurrido, desde la tensión cotidiana, desde la preocupación por la salida de las Fuerzas Armadas y lo que ello puede costar en términos de vidas humanas en Cochabamba y en las zonas más conflictivas, en Santa Cruz, etcétera. Y desde cualquier punto de vista que lo veas, pienso que esto no hubiera sido posible sin la decisión de la gente, de la ciudadanía, o sea, de esta emergencia, de este reclamo democrático que se empezó a gestar con pititas, ¿no es cierto? Desde el 21F. Este reclamo debía haberse manifestado seguramente o se fue gestando desde el 21F. O sea, fue como 2 años y medio de decir, esto no funciona. Y está claro, o sea, la gente quería demostrar su bronca, su decisión de recuperar la democracia en las urnas. Totalmente. No nos vamos a dejar robar otra vez. Claro, hubo una participación, ejemplo de participación ciudadana el 20 de octubre, por favor, a pesar de N circunstancias. Y yo aquí tengo la impresión de que quienes fallaron fueron los partidos. Esta débil oposición, esta oposición que se encarnaba en un Carlos Mesa, que no tiene estructura partidaria, que no tiene aparato, que ha sido una candidatura forzada por las circunstancias, y Unidad Democrática, que parecía que era aliado del MAS, ¿no? Y que no fue capaz de tener una articulación y una fuerza de convocatoria tampoco, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la movilización, la protesta fue sobre todo espontánea. Yo creo que Camacho no la dirigía, quizás en Santa Cruz, pero la aquí capitalizó, no. digamos, ¿no? La capitalizó, ¿no? Pero aquí en La Paz, el CONADE mismo, no es que el CONADE tenía el control, la organización de todo lo que ocurría. Canalizaba, y yo creo que hubo una movilización muy espontánea que lo pescó en Opsay al gobierno. Pero ahora, en estos minutos que nos quedan, para mí el tema es, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta situación? Porque ¿Tú temes una guerra civil? ¿Crees que el MAS se ha preparado militarmente para eso? No. Yo creo que Evo Morales está jugando a llevar las cosas al extremo. Él ha visto de que la represión que ha habido en Sacaba ha jugado a su favor. ¿Por qué? Porque la gente se ha puesto al lado de las víctimas, porque han habido 8 o 9 personas que han muerto. ¿Tú estás seguro que sean víctimas del ejército? No puedo afirmarlo. Probablemente algunas... Hoy el gobierno de España ha anunciado que va a contribuir a una investigación independiente. Creo que eso es lo más importante. Yo creo que lo más importante es una investigación independiente y creo que lo más importante es
evitar caer en la trampa que nos pone Evo Morales y un sector del MAS, porque yo veo que el MAS está dividido. El sector radical del MAS que dice, incluso lo escribe en las redes, ahora tenemos que sacrificar nuestras vidas para derrotar al imperialismo norteamericano y esto pasa por una guerra civil. Lo escriben, lo difunden, ¿no? No es una... ¿Es estrategia del temor, tú crees? ¿No tienen la capacidad bélica como para hacerlo? No, pero no es que tienen la capacidad bélica para hacerlo, pero lo que pueden provocar es, si tenemos en el curso de hoy, de mañana, otra vez muertos en cantidad, que ojalá no sea la situación, entonces su cálculo es, se da vuelta la tortilla, se da vuelta la relación de fuerzas a su favor. En algunos de sus mensajes dicen, tenemos que seguir aguantando, porque ahora se va a dar vuelta la base del ejército, ¿no? Claro, ayer circulaban rumores hasta de golpe de Estado, digamos, entonces, están apostando a eso, pero están en una situación en la cual se están debilitando, porque sus propias bases empiezan a decir, no, ya basta, estamos cansados, queremos la paz, no necesitamos trabajar, ya tú renunciaste, tú estás en México, nosotros estamos aquí. Entonces, el tiempo va en contra de Evo Morales. ¿Por qué se fue Evo? Yo creo que porque a Evo le dio miedo, ¿no? Tú que lo has conocido a Evo. Y porque todo estaba el mundo... en el Chapare, no iba a entrar al ejército al Chapare, pero le dio miedo y él se fue. Ahora se le ocurrió de que él puede volver y puede ser el Salvador. Hay personas que me han dicho que efectivamente eso es lo que él, que conversan con él, lo que cree. Cuando a mí me preguntan, ¿es posible que Evo vuelva? Me han preguntado de diferentes medios a nivel internacional y les he dicho, eso es una locura, no lo veo de ninguna manera. Imposible, en el corto plazo, imposible. Pero sin embargo, él lo alimenta. La imagen que está proyectando a nivel internacional es, hubo un golpe, ahora miren, hay una resistencia con muertos frente a un ejército y una dictadura. ¿Tú crees que es su arrogancia simplemente? No es solo su arrogancia, él está convencido de que es un problema de sobrevivencia de él y de un sector, de una élite política. O sea, Evo fuera del gobierno, ¿a qué le tiene miedo? A las investigaciones, a los juicios, al esclarecimiento de una serie de hechos que han ocurrido. Entonces, desde cierto punto de vista, es un poco lo ve como su batalla final, que si no gana, le espera un calvario. Entonces tiene que ganarla. Yo te contaba que jugábamos al ajedrez con Evo Morales. Este pasaje me interesa. Y Evo Morales sabe jugar ajedrez. No es que no sabe, ¿no? Obviamente he visto los errores que ha cometido, pero él sabe. Y a mí me apasiona el ajedrez. Pero dos cosas vi en Evo cuando jugaba al ajedrez. Uno, siempre iba a la ofensiva. Siempre. Era muy previsible y fácil de ganarlo porque él siempre iba a ir a atacar. No era una persona que colocaba sus piezas, hacía clavadas o sacrificios bien pensados. No, él atacaba, ¿no? Y segundo, aunque él había perdido su dama, su torre, seguía jugando hasta que uno realmente le tenía que dar jaque mate. Porque él creía que aún con un alfil y 3 peones podía ganar la partida. Aunque el otro tenía todavía gran parte de sus piezas. Ajá. Entonces, Evo juega la partida hasta el final, hasta el jaque mate. Entonces, ¿qué estamos viendo? 3 peones no van a ganar. O sea, cualquiera que ve el panorama nacional, uno dice, bueno, con el Chapare, con parte del Alto Sencata, más las provincias, ¿es posible cambiar la relación de fuerzas? No, no es posible. Lo mejor, ¿no?, racionalmente, es llegar a un acuerdo, hacer una negociación, etc. Pero en la lógica de Evo, aún es posible. Aún hay la última esperanza. Aún esos 3 peones pueden hacer algo. Aún pueden revertir la partida.
este es el momento, es un momento difícil. Lo que yo digo es, estos 3, 4 días son claves. Evitar los muertos a toda costa. Revertir ese decreto supremo, hay que abrogarlo. Ese decreto supremo es una barbaridad de que les exime de responsabilidad penal. Hay que cambiarlo al ministro de gobierno. Ese ministro de gobierno está involucrado personalmente en el conflicto. Le han quemado su hotel. Tiene una guerra de hace 25 años con Evo, ¿no? Entonces, lo que se necesita poner al frente es un ministro de gobierno que sea firme, pero al mismo tiempo sea conciliador, no esté pensando en el conjunto y no en la revancha. Pero esa es una sugerencia muy racional la tuya, ¿no? Un gobierno que apenas ha logrado constituir su gabinete no va a hacer cambios en este momento. De hecho, no tienen ministro de Educación. No. Y hay conflictos en el área educativa, hay tensión, hay preocupación de los padres de familia por sus niños que sigan asistiendo a las labores educativas. Hay paro y protestas en Santa Cruz porque el director de educación renunció y ahora dice que ya no quiere renunciar. Y entonces hay incertidumbre, hay hasta, para la anécdota, marchas de estudiantes que han dicho, ¿quién se aplaza? Nadie se aplaza, volver a clases, huevo, carajo, ¿no? Entonces, Están pidiendo que haya una como en la época de Banzer, cada ¿no? cierto, que yo me acuerdo año que y medio pasábamos de año todos. Claro. ¿No? Eso es lo que están pidiendo. Pero yo lo que te quiero decir, Pablo, es que no veo esto que tú estás planteando. Lo del decreto sí me parece preocupante, pero ahí está, ¿cómo se llama? El juego de tensión con la bancada del MAS, que ya lo ha pedido, ¿no? Incluso ha sacado una comunicación oficial de sus bancadas en el Parlamento que no son reconocidas por la oposición en el gobierno, porque hoy está gobernando la oposición. Unidad Demócrata, sí. ¿No es cierto? Básicamente, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, hoy a las 14:30 la Iglesia ha convocado a diálogo para tratar de encontrar una salida. ¿Tú crees que deberían convocar a elecciones por decreto, nombrar un tribunal electoral para que se haga cargo de este proceso por decreto? Porque todo hace ver, y lo dijo una diputada del MAS hoy en la mañana, que el objetivo de la convocatoria mañana al Parlamento es rechazar las renuncias de Evo y Álvaro. Así es. Entonces, esas son los alfiles del Evo. Efectivamente, los alfiles del Evo son: esta movilización crece, tenemos más muertos, mañana se convoca una sesión del Parlamento, la sesión del Parlamento me pide no acepta mi renuncia, entonces otra vez volvemos al anterior escenario, que no es ya vacío, sino es callejón sin salida a nivel del poder, ¿no? ¿Cómo sales de este túnel para ver un poco la luz? Ahora, pero Evo está jugando, tiene un problema también en su cálculo. Es decir, tiene 3 peones. Ese es el problema. No tiene el tablero, ¿no? Y sus peones están cansados. A lo que apuesta es a despertar la sensibilidad a través de la victimización y de las muertes. El gobierno tiene que evitar a cualquier costa esto. Bueno, hoy han entrado a Cochabamba, ¿sabías, no? Antes de que iniciemos el programa, manifestantes que no son, creo, precisamente los cocaleros tan radicales, han ingresado a Cochabamba. Y eso es, bueno, aquí en La Paz han ingresado durante toda la semana, y mientras han habido algunos actos vandálicos, pero mientras no sea que vienen a destrozar todo, ¿no? Porque a ese grado estamos llegando. Bueno, hay que controlar estas manifestaciones, pero dejarlas totalmente. El derecho a la protesta tiene que ser preservado. Lo que no puede ser es que tras la protesta hayan... Pero han habido atentados. Han habido atentados. Andaves en Cata parece un territorio de guerra con no he conocido ningún cochabambino que me haya dicho a mí: nosotros queríamos que la marcha entre. No, porque a la ciudad de Cochabamba. Pero has visto lo que ha ocurrido con la marcha de mujeres, ¿no? Policías disfrazados de cocaleros
porque era parte de la estrategia del MAS en ese momento, y marchistas bartolinas travestis, que han habido, ¿no es cierto? Hombres vestidos de mujeres, porque el objetivo era arremeter. Sí, crear miedo. Generar miedo, es provocar el pánico y provocar lo que han provocado. Pues se dice que incluso lo que ocurrió con la alcaldesa de Vinto fue algo montado, ¿no es cierto? No lo porque sabemos, se muestran fotografías del hombre que parece un guardia de seguridad que la está protegiendo. Que la protegió, se muestran luego fotografías en la campaña. Todo esto hay que investigar, pero lo que necesitamos es que estos días se baje la tensión a nivel de los muertos. Ni un muerto y Evo pierde. Ajá. Y la salida de una convocatoria por decreto ante el estancamiento. Es una carta. Han recordado Rodríguez Belcé, pero hoy de una manera sorpresiva para mí, porque yo siempre he destacado a Rodríguez Belcé por una posición muy ajustada a la Constitución y a la norma, digamos. Pero ahí está. Pero ha puesto un tuit diciendo que todo fue producto del consenso nacional y no fue así, y lo sabemos. No, fue un decreto ante el estancamiento, incluso la capacidad de el gobierno cambió el gobierno de Rodríguez Belcé cambió las representaciones parlamentarias de los distintos departamentos, y lo hizo también por decreto. O sea, ¿tú crees que ese camino apaciguaría, controlaría, neutralizaría la acción del MAS? No, yo creo que es el último recurso. Yo creo que el primer recurso es la mesa de diálogo. La mesa de diálogo, no me cabe la menor duda. Yo veo que en el MAS hay divisiones, no divisiones. Hay sectores que sí saben sumar las piezas en el tablero de ajedrez y que dicen, es imposible esto, hay que negociar ahora, ¿no? Mañana esto va a ser terrible, no solo que seremos responsables de una gran cantidad de muertes, sino que esto nos va a salpicar a nosotros, negociemos ya. Hay otros que dicen, estoy de acuerdo, pero esperemos a ver si la otra táctica, que es la táctica del contraataque, prospera. Hay los otros que ya están camino a ver dónde se van a asilar. Hay quienes ya tienen candidato, viste hoy en página 7, ¿no? Sí. Afiches con Andrónico Rodríguez como candidato a la presidencia. Claro, hay una división, pero sobre todo el que maneja el tablero, el que juega en el ajedrez, es Evo Morales. ¿Tú crees que está controlando desde México? O sea, el momento en que diga, acepto que perdí, me dieron jaque mate, la situación cambia. Mientras, ¿en qué momento aceptaba cuando jugabas tú? Cuando le dabas jaque mate. O sea, tenías realmente que llevarlo a la situación. ¿Cuál es el jaque mate a ti? En el ajedrez. El despliegue de las Fuerzas Armadas, ni un muerto más. Para mí, lo que hay que hacer es el decreto supremo. Tú estás jugando con Evo Morales. ¿Qué harías? ¿Yo? Las Fuerzas Armadas las pondría totalmente en segunda línea, acabaría ese decreto supremo, cambiaría totalmente ese ministro de gobierno, pondría a alguien que está con la cabeza fría. Roxanita como ministra de Comunicación no ha sido lo mejor, ¿no? Pondría a alguien que realmente dé la cobertura y los espacios a todos, ¿no? Les invitaría a los del MAS a que vengan a programas de los canales estatales. Tenemos que hacer lo que ellos no hicieron, ¿no? No repetir el masismo. No repetir el masismo, es decir, es un canal estatal. Claro. Todos, ¿no? Tienen que tener voz, no solo como entrevistados, con programas, que vengan, que expliquen, ¿no? Alguien planteó que era el momento de institucionalizar los medios estatales. Tal vez nunca tienen que estar al servicio del gobierno, son medios del Estado, ¿no? Hacer que la negociación no sea solo con los parlamentarios, hay que negociar con los Creo que dirigentes. Hoy la Iglesia amplió, ¿no? Amplió la convocatoria. Pero hay que ir a negociar allí. Yo al venir veía que en Sencata decían, bueno, ya, estamos dispuestos a reunirnos aquí.
O sea, creo que la negociación no tiene que ser pensada a esta altura solo como la negociación cupular, de cúpula, sino es una negociación, sí, muy importante a nivel cupular, pero es una negociación tan importante creo la que que es debe clave darse bajar al terreno, ¿no? bajar al terreno, discutir allí, ver los problemas, porque yo he escrito, ninguna vida humana justifica, tiene el precio, el valor de una silla presidencial. O sea, estar matando seres humanos y por una Evo silla presidencial. tiene responsabilidad. Evo tiene responsabilidades. Porque él ha generado esta crisis. Tiene. A mí me da... Ayer yo lo vi en BBC y la verdad es que me daba la impresión de que ese es el Evo que estuvo gobernando en los últimos años. Cuando se empezó a desviar del programa, cuando utilizó de manera instrumental a la CONALCAM, a la cúpula de la CONALCAM, cuando empezó a utilizar mecanismos de control prebendal de las dirigencias, la división como forma de control de esas adhesiones superficiales, etcétera. Lo vi ayer como que ese es el que nos estaba gobernando. ¿Qué impresión tienes? Evo, cuando pierden la discusión, cuando él mismo se da cuenta de que sus argumentos ya no van, que se está contradiciendo, pasa a ser en la práctica muy parecido a como lo vimos en esa entrevista con la BBC, ¿no? Uh-huh. Y empieza a ser amenazador, empieza a salirse por la tangente, a evadir la discusión del tema, ¿no? A querer llevar la discusión a un tema emocional. Querías que me maten entonces, ¿no? Uh-huh. Para... apelar a tu madre y a no sé quién. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en la lección que yo saco es que tenemos nosotros, por un lado, un sector de la izquierda que dice que todo lo que ocurre es culpa del imperialismo y la derecha. Y tenemos otro sector que dice en la derecha, todo es culpa del castrochavismo, ¿no? Uh-huh. Y mientras sigamos viendo la realidad solamente a través de estos dos lentes, que pueden estar presentes en la realidad, sin tomar en cuenta a un conjunto de múltiples actores que hay, tanto en un sector como en otro sector, seguiremos entrampados en una situación donde no se puede encontrar una alternativa, una salida. Yo, Pablo, espero que los bolivianos y las bolivianas seamos capaces de encontrar una salida y me quedo con esto que has dicho, ¿no? Las 48 y 72 horas próximas son claves para mover las fichas en un tablero muy complejo, pero bueno, ojalá que tú tengas la razón, ojalá que el jaque mate sea posible. Ojalá. Ha sido un placer conversar con Pablo, que desde dentro y desde fuera nos ha dado elementos para entender lo que se está jugando y para proyectar lo que se puede jugar hacia adelante. Volvemos el día de mañana a la misma hora. Ha sido un placer compartir con ustedes. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.